En un vídeo anterior ya tuvimos ocasión de explicar que el concepto de recuperación en V asimétrica que ha acuñado el gobierno en realidad se refiere a una recuperación en dos etapas. La primera etapa, que se daría una vez se haya regresado a la normalidad económica, es decir, una vez hayan terminado la mayoría de las medidas de distanciamiento social, implicaría una etapa de reactivación. Aquel tejido empresarial que haya sobrevivido a la crisis podrá ponerse nuevamente en marcha y volver a generar riqueza. Sin embargo, obviamente no todo el tejido empresarial habrá sobrevivido a la crisis por esencialmente dos motivos. El primero es que habrá empresas que son viables, que sin embargo se habrán descapitalizado, y esas empresas viables sin capital no tienen músculo financiero para reabrir y reanudar sus operaciones. Y dos, habrá otras empresas que tengan suficiente capital o no lo tengan, en cualquier caso contarán con un modelo de negocio que después de esta crisis habrá quedado desfasado. Si las demandas de los ciudadanos cambian, y es previsible que así suceda, por ejemplo la demanda turística, las empresas concentradas en sectores que hayan perdido toda o gran parte de su demanda tendrán necesariamente que reestructurarse y hasta que no se reestructuren no podrán volver a abrir o no podrán volver a operar al nivel de actividad previo a la crisis. Por tanto, en la primera etapa, la de reactivación, simplemente levantarán cabeza aquellas empresas que sean viables y que tengan suficiente capital, que tengan un buen modelo de negocio y que tengan músculo financiero para reabrir. Las otras dos empresas, los otros dos tipos de empresas, las viables pero descapitalizadas o las inviables, tendrán que reestructurarse y eso es lo que sucederá, esperemos, en la segunda etapa de la recuperación, una etapa a la que calificamos de reestructuración o de reconstrucción. Para completar esta reestructuración o reconstrucción y, por tanto, para completar la recuperación y regresar a niveles de bienestar previos a la crisis, se necesitan muchas condiciones económicas, muchas condiciones institucionales que permitan que el capital afluya a las empresas viables que lo necesitan y que el capital también afluya a crear nuevas empresas, nuevos sectores que reemplacen a los sectores caducos, a los sectores que hayan perdido su demanda después de esta crisis. Por tanto, se requieren muchas condiciones institucionales, sin embargo, hay una que es absolutamente crucial, y es que tenemos que movilizar enormes cantidades de ahorro. El ahorro es la materia prima de la inversión. Sin ahorro no puede haber inversión, y lo que estamos diciendo es que a partir de los próximos meses, una vez haya concluido el confinamiento domiciliario y otras medidas duras de distanciamiento social, esperemos que concluyan porque no haya nuevas olas de infección y de contagios, pero una vez hayamos superado esa fase, necesitaremos inversión para recapitalizar empresas viables y para reflotar, reestructurar, recrear, reinventar empresas no viables. Por consiguiente, necesitamos ahorro. El ahorro puede venir de dos sitios. Puede venir de dentro del país, ahorro interno. Ello supondría que familias, empresas nacionales o administraciones públicas reducen sus gastos y, por tanto, generan un volumen de ahorro que luego invierten internamente. Problema de esto, las familias van a estar muy dañadas, las empresas que sobrevivan apenas van a tener margen financiero para recapitalizarse a sí mismas y las administraciones públicas no es que no estarán ahorrando, es que estarán absorbiendo el ahorro interno de los ciudadanos para financiar sus gigantescos déficits públicos. Por tanto, internamente no cabe esperar un enorme volumen de ahorro que se traduzca en un enorme volumen de inversión que permita recapitalizar empresas viables y, por tanto, ponerlas de nuevo en funcionamiento o reconstruir el tejido empresarial que ha devenido inviable después de la crisis. Por consiguiente, un foco de esperanza podría ser el ahorro exterior, el ahorro extranjero. Si familias o empresas del exterior amasan suficiente volumen de ahorro como para invertirlo en nuestro país, como para efectuar inyecciones de capital en nuestro país que permitan que ese tejido empresarial que está paralizado porque no cuenta con músculo financiero o porque no es productivamente viable hasta que se reestructure, que permitan que ese tejido empresarial se vuelva a poner en funcionamiento, vuelva a generar riqueza, vuelva a generar empleo,
Pues evidentemente, bienvenido todo ese capital extranjero que pueda darnos el empujón que sin duda necesitaremos para reactivar nuestra economía después de esta crisis. O dicho de otra forma, a los capitalistas extranjeros que quieran utilizar su ahorro para invertir en la economía española, habría que colocarles una alfombra roja. No digo que haya que otorgarles ningún tipo de privilegio, pero desde luego no habría que obstaculizar ni habría que tratar de repelerles de ningún modo. Necesitamos de su capital, necesitamos de su ahorro, porque la alternativa a no atraer su ahorro, a no atraer su inversión, es que la economía española va a estar en parte paralizada mucho más tiempo y por tanto mucha más gente en España lo va a pasar muy mal, salvo que claro la mantenga el gobierno con cargo a un déficit público que solo hará que, por un lado, absorber más ahorro interno de España, ralentizando todavía más la recuperación, y dos, acercar al gobierno a una posición de creciente insolvencia que pueda transformar la crisis económica derivada del coronavirus en una crisis de deuda estatal y de permanencia en la eurozona. Por consiguiente, bienvenida sea la inversión extranjera, o al menos esto es lo que diría cualquier persona con dos dedos de frente. Problema, que no estamos gobernados por personas con dos dedos de frente, o al menos, si tienen dos dedos de frente, los utilizan del peor modo posible. ¿Por qué digo esto? Pues porque actualmente el gobierno de Pedro Sánchez, el gobierno de PSOE y de Podemos, está bloqueando la entrada de inversión extranjera en España. ¿Cómo está bloqueando la entrada de inversión extranjera en España? Bueno, el pasado 17 de marzo, en el Real Decreto 8/2020, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, el gobierno introdujo una modificación del artículo 7 de la Ley 19/2003 de 4 de julio sobre régimen jurídico de los movimientos de capitales y de las transacciones económicas con el exterior y sobre determinadas medidas de prevención de blanqueo de capitales. En esencia, la Ley 19/2003 lo que hacía era liberalizar las transacciones económicas y financieras de España con el resto del mundo. Lo que permitía esta ley es que cualquier inversor extranjero, con muy pocas restricciones, pudiese invertir en España sin ningún tipo de autorización o de control gubernamental. El gobierno de Pedro Sánchez, como ahora vamos a ver, instrumentalizó el estado de alarma para cargarse el aspecto liberalizador fundamental de la Ley 19/2003. Actualmente, y bajo la nueva normativa que ha aprobado Sánchez al calor del estado de alarma, no existe libertad de movimiento de capitales desde el extranjero hacia España. En particular, el Gobierno ha introducido un artículo 7 bis en la Ley 19/2003 por la cual suspende la libertad de entrada de capitales en España bajo tres supuestos, bajo tres condiciones. Primero, que los capitales entren desde fuera de la Unión Europea. De momento, claro, porque no tenemos ya competencias para ello, el Gobierno no ha suspendido la entrada de capitales desde países comunitarios, pero sí desde países extracomunitarios. Y eso incluye también entrada de capitales a través de vehículos con sede en países comunitarios cuyo control efectivo se ejerza desde fuera de la Unión Europea. Imaginemos un fondo de inversión que tiene sede en Bruselas, pero cuyo accionista principal es un extranjero extracomunitario. En tal caso, el Gobierno también limita esa entrada de capitales. Por tanto, primera condición, que el titular de la inversión que quiere efectuarse en España sea extracomunitario. Segundo, que esa inversión suponga tomar el control de más del 10% del capital social de una empresa española o, alternativamente, ejercer un control efectivo sobre la misma. Es decir, aunque suponga un 5% del capital social de la empresa, si con ese 5% consigue controlar efectivamente la compañía, el Gobierno también restringe la libertad de entrada de ese capital en España. Y tercera condición, que las empresas españolas receptoras del capital extranjero estén en una serie de sectores considerados críticos o estratégicos. En particular, el Gobierno cita infraestructuras críticas, ya sean físicas o virtuales, incluidas las infraestructuras de energía, transporte, agua, sanidad, comunicaciones, medios de comunicación, tratamiento o almacenamiento de datos, aeroespacial, de defensa, electoral o financiera y las instalaciones sensibles, así como terrenos y bienes inmuebles
que sean claves para el uso de dichas infraestructuras. También algunas tecnologías críticas y productos de doble uso como inteligencia artificial, robótica, semiconductores, ciberseguridad, tecnologías aeroespaciales de defensa, almacenamiento de energía cuántica y nuclear, así como nanotecnologías y biotecnologías. Igualmente, suministro de insumos fundamentales, en particular energía, es decir, que en el sector eléctrico español no puede entrar nadie extranjero sin que lo autorice el gobierno. También hidrocarburos o materias primas y seguridad alimentaria. Tampoco, por tanto, puede entrar o podría entrar en el ámbito de la distribución alimentaria ningún inversor extranjero sin que lo autorice el gobierno. Sectores con acceso a información sensible, en particular a datos personales o con capacidad de control de dicha información, y también medios de comunicación. Fijémonos que se trata de una lista lo suficiente amplia y genérica, que además el gobierno en un artículo posterior termina incluso incrementando, porque dice que cualquier otro sector que sea considerado posteriormente como importante, como crítico, como esencial, también cae bajo el ámbito de este decreto, pero fijémonos que solo con esta lista ya prácticamente abarcamos todos o casi todos los sectores de la economía, porque en particular sectores que tengan acceso a información sensible, a datos, por ejemplo, de sus empleados, lo son prácticamente todos. Con lo cual, el gobierno con estas tres condiciones, que el capital venga de fuera de la Unión Europea, que tome un control efectivo en una empresa, en una sociedad española, y que esa sociedad forme parte de alguno de estos sectores o de algunos otros que el gobierno podría especificar más tarde, con estas tres condiciones lo que hace el gobierno es tener un control arbitrario absoluto sobre qué inversor entra o qué inversor no entra, extracomunitario, claro, en España. Por tanto, aunque haya inversores extranjeros interesados en invertir en España para reflotar el tejido empresarial español, y, por tanto, para acelerar la recuperación una vez hayamos superado la crisis sanitaria, si el gobierno no quiere autorizarles a entrar, no pueden entrar. Esto no solo es peligroso desde un punto de vista económico, también es peligroso desde el punto de vista de la misma libertad de expresión. Hemos visto que uno de los sectores considerados estratégicos, críticos, sobre los que el gobierno tiene que dar autorización para que un inversor extranjero pueda entrar en nuestro país son los medios de comunicación. Imaginemos que este gobierno solo autoriza la entrada de capital extranjero por parte de inversores que tengan una línea editorial afín a la ideología de este gobierno. Imaginemos, no sé, que Fox News quiere invertir en España, quiere comprar algún medio de comunicación español. El gobierno, según este decreto, le puede decir que no, que en absoluto. Ahora, si otra cadena, si otro grupo de comunicación más escorado a la izquierda quiere entrar, el gobierno, sin justificar de ningún modo su decisión, por qué a uno le ha dicho que sí y por qué al otro le ha dicho que no, puede autorizar esa transacción. Por tanto, ya no es solo que económicamente este régimen de restricción financiera sea una calamidad, es que además peligra nuestra misma libertad y en este caso la libertad de expresión y de prensa. Pero por volver al ámbito económico, todos aquellos inversores que no sean del agrado del gobierno saben ahora que no van a poder entrar a invertir en España y por consiguiente buscarán otros destinos internacionales a los que trasladar su capital. Y España se quedará vaciada de inversiones extracomunitarias en un momento, repito, en el que las necesita críticamente. Algunos podrán pensar que este régimen de restricción a la libertad de movimientos de capitales extranjeros es un régimen transitorio, es un régimen que se da únicamente durante el estado de alarma y por algunos motivos que algunos podrían considerar bien fundamentados. No es mi caso, pero bueno, algunos nacionalistas económicos podrían considerar que, como el IBEX 35, como la bolsa española en general, se ha desplomado de una manera tan intensa durante los últimos meses, como por tanto la mayoría de empresas españolas, no solo españolas, también extranjeras, han cotizado con descuentos muy importantes, pues se ha querido blindar a estas compañías de la posibilidad de que algún inversor extranjero las comprara y cambiara la nacionalidad del accionista de control.
Como digo, este me parece un pésimo argumento, pero sería un argumento en todo caso limitado temporalmente a unas condiciones excepcionales y extraordinarias, de tal manera que una vez superada la crisis sanitaria, una vez concluido el estado de alarma, una vez concluido el confinamiento domiciliario, una vez concluidas las medidas de distanciamiento social, este régimen de excepción terminaría y por tanto volveríamos al sistema previo de libertad de movimiento de capitales entre países para así atraer toda la inversión extranjera que vamos a necesitar para relanzar nuestra economía. Como ya hemos explicado, el Gobierno se carga a la Ley 19/2003 de liberalización de los movimientos de capitales con un Real Decreto, el 8/2020 de 17 de marzo, donde sí se incluía en el nuevo articulado que se carga la liberalización del movimiento de capitales un epígrafe donde se establecía lo siguiente: la suspensión, epígrafe 6, la suspensión prevista en este artículo regirá hasta que se dicte acuerdo de Consejo de Ministros por el que se determine su levantamiento. Aunque este epígrafe no especificaba cuándo iba a terminar este régimen transitorio de limitación de la libertad de movimientos de capitales desde el extranjero a España, en cierto modo sí dejaba claro que era un régimen excepcional que en algún momento, cuando el Consejo de Ministros así lo considerara oportuno, es decir, que seguían teniendo ellos todo el poder, pero en todo caso sí que instaba de alguna manera al Consejo de Ministros a que en un momento futuro pusiera fin a ese régimen transitorio. ¿Qué sucedió? Pues que en un Real Decreto posterior, en concreto Real Decreto Ley 11/2020 de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, el Gobierno modifica su redacción original de este texto y añade un epígrafe donde dice: se suprime el apartado 6 del artículo 7 bis. Es decir, se elimina el apartado 6 en el que se instaba al Consejo de Ministros a que en un momento futuro terminara este régimen transitorio. ¿Qué significa esto? Que el régimen transitorio ya no es transitorio. El régimen transitorio se ha convertido en un régimen permanente. El nuevo régimen en España, el nuevo régimen financiero en España, es que los extranjeros extracomunitarios no pueden tomar una posición de control en una empresa española sin que el Gobierno lo autorice. Y esto no es una medida temporal, no es una medida que esté limitada al ámbito temporal, a la duración de la crisis sanitaria. Es una medida con vocación de permanencia. El Gobierno, por tanto, ha decidido arrogarse un poder extraordinario de carácter permanente para decidir quién puede invertir y quién no puede invertir en este país. Y al margen del riesgo autoritario que esto supone, por ejemplo en el caso de los medios de comunicación, como ya hemos especificado, supone también una ruina económica, porque si los inversores extranjeros no pueden invertir en este país porque el Gobierno no se lo autoriza, o no quieren invertir en nuestro país porque han de pasar por las horcas caudinas del Gobierno, entonces nos vamos a encontrar con mucho menos capital del que necesitamos urgentemente para relanzar lo antes posible nuestra economía. Es urgente volver a liberalizar los flujos internacionales de capital. Es urgente que el ahorro extranjero pueda volver a entrar en España en condiciones de libertad. Y si bien es urgente, este Gobierno no parece que vaya a querer ceder en ese punto. Estamos ante un perfecto ejemplo de cómo los Estados utilizan las crisis para arrogarse prerrogativas extraordinarias. Estamos ante un perfecto ejemplo de cómo los políticos, los gobiernos, instrumentalizan las situaciones de pánico para ganar poder a costa de la sociedad. Y una vez han tomado ese poder, es muy complicado arrebatárselo, salvo que los responsables de tomar esas decisiones tan desnortadas, tan contraproducentes para nuestra economía, vean amenazada su permanencia en el poder. Salvo que elevemos el coste político de tomar este tipo de decisiones autoritarias, tiránicas y pauperizadoras, los políticos, como auténticos perros de caza, no soltarán a su presa.